Sin embargo, en 1910 se descubrió en Venezuela un recurso mucho más valioso que el oro, el petróleo. En menos de 10 años, Venezuela se convirtió en el mayor exportador del mundo y su deuda exterior simplemente desapareció. ¿Sirvió esta nueva riqueza para mejorar el nivel de vida de los venezolanos? Pues no. El analfabetismo seguía siendo muy alto y a la pobreza extrema debido a la riqueza que generaba el petróleo. Se descuidaron otros sectores clave como la agricultura u otro tipo de industrias y además no se producía otra cosa que no fuese petróleo. Todo lo que le hacía falta a Venezuela para subsistir importaba desde el extranjero. De esta manera, Venezuela pasa a tener una economía basada exclusivamente en el petróleo. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935, vendrían más dictaduras hasta que el coronel Marcos Pérez Jiménez es derrocado en 1958. A partir de esta fecha, todos los dirigentes del país se elegirán mediante elecciones. Al calor del petróleo, las infraestructuras del país comenzaron a mejorar. Sin embargo, la pobreza y las desigualdades entre unas élites muy ricas que se habían hecho de oro con el petróleo y la mayoría social muy pobre seguían ahí. Venezuela continuó durante años 60 desarrollándose y además cuando el precio mundial del petróleo subió como la espuma a principios de los 70. La bonanza permitió al presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizar la industria del hierro y como no podía ser de otra manera también el petróleo. Sin embargo, el sueño venezolano llegaría a su fin. A finales de los 70 el precio del petróleo comenzó a bajar y Venezuela se veía obligada a pedir prestado a otros países para financiarse. Sin embargo, el precio del petróleo continuó bajando y Venezuela comenzó a pasar verdaderamente mal. Para poder pagar sus deudas, esta situación obligó al gobierno de Pérez Jiménez a introducir el precio de la fiebre cayó directamente sobre las clases populares, los cuales no habían mejorado mucho su situación durante los años de bonanza. Además, las protestas eran frecuentes y a menudo violentas. Especialmente violentas fueron los carcazos con más de 300 muertos. En 1992 se lleva a cabo un intento de golpe de Estado por parte del comandante Hugo Chávez, que fracasó en encarcelando. El mismo año otros oficiales intentan un segundo golpe, que también resulta ser un fracaso. En los 90 Venezuela es un país sumido en una gran corrupción, pobreza, subidas de precios, auge de narcotráfico, etc. Hugo Chávez, golpista, en 1990 se presenta en 1998 a las elecciones presidenciales con un programa socialista presentando a sí mismo como el nuevo Simón Bolívar y prometiendo una revolución social que repartiese las escasas riquezas de Venezuela. Chávez ganó las elecciones y comenzó con su programa durante los primeros años de su gobierno. La sociedad venezolana se dividió entre chavistas que apoyaron el proyecto bolivariano y opositores que demandaban una mayor libertad económica. Sin embargo, Chávez supo ganarse gran parte de las clases populares con programas estatales a los más necesitados y volvió a ganar las elecciones. La oposición intentó derrocar a Chávez en 2002 por la fuerza y lo volvió a intentar una vez más con una huelga general que paralizó el país durante 63 días. Todo ello sin ningún tipo de éxito. En la primera década de los siglos XXI, el precio del petróleo volvió a subir, lo que dio un gran que continuó con su programa de ayudas sociales. En 2007, Chávez reeligió por tercera vez. Esta tercera legislatura se centró en relaciones internacionales, prometiendo un bloque anti-Estados Unidos con países como Bolivia o Cuba. Estados Unidos, presidido por entonces por Bush, declaró a Venezuela como parte del eje de mal. Una nueva década comenzaba con un gran problema que hizo tambalearse el gobierno de Venezuela. Una sequía produjo una crisis energética de agua sin precedentes, una crisis que duraría cerca de 2 años. Dirigentes chavistas, Hugo Chávez, enfermo de cáncer, gana sus cuartas elecciones presidenciales. Poco después el presidente venezolano muere y se celebran unas elecciones que son ganadas por el candidato chavista Nicolás Maduro. Durante los últimos mandatos de Chávez, la oposición parlamentaria y callejera pero se había reforzado como Maduro llega al poder. Maduro, que no goza la carisma ni popularidad de Chávez, ve como el precio mundial del petróleo comienza a bajar de nuevo. Esto agrava los problemas de escasez de productos básicos existentes en Venezuela, lo que a su vez
agrava la inflación y el desempleo, y todo ello provoca nuevas dificultades para pagar la deuda exterior del país. Esta nueva crisis ha sumido a Venezuela en un clima de violencia entre gobierno y opositores. Maduro respondió a la beligencia de la oposición con medidas que blindan el gobierno y lo que hacen prácticamente indecible. Los opositores acusan a Maduro de dictador, mientras que acusa a los opositores traidores y golpistas. Y además también causa a Estados Unidos de estar detrás de todos los males económicos de Venezuela. Al final, todos los acontecimientos, las causas cruzadas, las muertes, los disturbios, la pobreza, quienes de verdad gobiernan Venezuela